relato de David y de Goliat, ¿cierto? Hemos visto un relato en el que nos hablan de alguien que tenía todas las probabilidades de, podemos decir que de perder, contra alguien que en teoría tenía todas las probabilidades de qué, de ganar. En la invitación que les llega a ustedes había una frase justamente que resaltaba allí, quisiera leérselas y dice, si se centra en sus gigantes, tropieza usted. Si se enfoca en Dios, caen sus gigantes. ¿Por qué es importante pensar en esto y por qué quise empezar con este video? Porque a veces vamos al relato, conocemos el relato del gigante, pero creo que cuando más o menos vemos las proporciones nos damos cuenta a qué nos estamos enfrentando o qué nos estamos enfrentando no, de qué es de lo que nos están hablando. Pensar por un instante en esa batalla en la que estaba David y Goliat, pensar por un instante en aquella batalla que se iba a empezar a librar, pues claro, uno se imagina a alguien que era un poquito más grande y otro que era un poquito más chiquito. Pues según los estudiosos hablan de que Goliat podía medir más o menos entre 2,90 m y 2,97 m. Y estamos hablando que el que vimos ahorita en ese video, el más alto de la historia, pues llega hasta 2,72 m. O sea que a Goliat había que sumarle otros 25 centímetros, o sea, más o menos como esta medida más o menos de la cuarta mía, había que sumarle más al hombre, ¿cierto? Y quiero hablarles un poquito de Goliat, aunque no va a ser el más importante de este tema, pero es importante que entendamos qué era lo que estaba sucediendo en ese relato y por qué la importancia de, de enfrentar nuestros gigantes y por qué la importancia de algunos pasos y de 5 pasos muy claves que debemos de tener en cuenta a la hora de enfrentar nuestros gigantes, ¿cierto? Cuando hablamos en ese momento que estaba sucediendo, que estaba situado, estábamos hablando que un pueblo de los filisteos, hacía 27 años ya habían tenido una batalla bien delicada en la que habían perdido contra el pueblo de Israel. Y fruto de eso ellos tuvieron tiempo para pensar, para ubicarse, para volver a reordenar todas sus estructuras. Y fruto de eso, pues ya cuando se sentían otra vez con ganas, con fuerza, con aliento, pues fueron y buscaron esa pelea, esa confrontación directamente contra el pueblo de Israel. Solo que cuando ellos llegaron, pues ya no simplemente llegó ese pueblo, sino que llegaron con quién, con un gigante. Cuando hablamos de este gigante, cuando hablamos precisamente de Goliat, no podemos hablar simplemente de un gigante, o sea, de alguien que era grande y acabarropa. Tenemos necesariamente que hablar de alguien que era un paladín, porque así se le conocía o así se menciona en el relato bíblico. ¿Qué es un paladín? También se le conocía como un campeón, o sea, alguien que ya había tenido muchas victorias, alguien que era diestro en todo lo que tenía que ver con la guerra, era alguien que era confiable, era alguien que era respetado para el pueblo, ¿cierto? Para el pueblo al cual le servía, era alguien respetado. Era alguien que de una u otra manera, fruto de tantas batallas y de tantas victorias, se convirtió en eso, en un paladín, en un campeón. Así que cuando nosotros vemos y empezamos a mirar este relato respecto del gigante, pues no simplemente se habla de un gigante cualquiera, como les decía, no simplemente era alguien que era grande. Claro, posiblemente, pues al ser grande, sus movimientos no eran tan rápidos, pero para ser un campeón, un paladín o un héroe, tenía que ser diestro en lo que hacía. Lo más seguro es que obviamente este hombre acababa con todo lo que estuviera a su, a su amaño, ¿cierto? Todo lo que se le atravesara, podemos decir que él lo acababa. ¿Por qué hablar de este hombre? Porque nos encontramos con otro contraste muy, muy importante, nos encontramos con otro contraste muy particular y es que hablamos de un hombre, de un joven, por así decirlo, pues no debería ser muy alto, pongámosle que a lo sumo tuviera el promedio de la estatura de un hombre que puede estar como por los 1,75 más o menos, 1,70, ¿cierto? Tranquilamente podemos hablar de un Leo Messi que mide eso, mide 1,70. Y cuando uno dice 1,70 no es tan chiquito, claro, pero cuando se compara con hombres con los que él juega que son de 1,80, 1,90, pues obviamente él se ve mucho más pequeño.
Así que si nosotros miramos en términos lo que significaba usted parar un hombre de casi 3 metros, porque por 3 centímetros no eran los 3 metros, y lo comparamos con un tipo más o menos de 1,70, ¿cierto? Desnudo en términos de armadura, en términos de armamento, pues realmente creo que las de ganar las tenía el gigante. Y quiero que durante este corto tiempo que vamos a tener, tú y yo podamos pensar en algo y es, ¿qué tan grande tienes los gigantes? ¿Sí o qué? Y no solamente qué tan grande, sino qué tan, vamos a hablar más específicamente, qué tan enfierrado tienes los gigantes. Usualmente nuestros gigantes van creciendo poco a poco. Los gigantes nunca crecieron siendo gigantes. Los gigantes crecen con una característica que poco a poco se van alimentando. Tú y yo vamos alimentando nuestros gigantes a tal punto que el gigante llega a tal tamaño que ya nos puede mandar, ya nos puede gobernar. ¿Por qué hacemos la analogía en este momento con Goliat y con David? Porque cuando hablamos de Goliat, hablamos de un hombre, como les decía ahorita, de un campeón que vamos a hacer el escenario, ¿cierto? Entonces, había un valle aquí, en esta parte. En un lado estaba el ejército del pueblo de Israel y en otro lado estaba el pueblo de los filisteos, ¿cierto? El ejército. Dice que los dos ejércitos salían a, por así decirse, a mostrarse los dientes, pero cuando salían a mostrarse los dientes, ellos sacaban ese tatabrón que tenían allá detrás, que lo tenían guardado. Entonces sacaban un tipo enorme de 3 metros, ¿cierto? Un tipo que tenía una armadura, ¿cierto? Una malla, mejor dicho, que tenía aquí para proteger todo su cuerpo, que solamente la malla pesaba como unos 57 kilos, tenía algo que protegía sus piernas, tenía una jabalina aquí de bronce que la tenía aquí guardada, tenía su espada y tenía una lanza que era larguísima, que solamente la lanza tenía una punta de hierro que pesaba 7 kilos. Y que ese término de que sean de hierro, pues simplemente pues lo pusieron así porque así no, era un material que para la época era más moderno. Y obviamente encontrar, pues imagínense ustedes una pequeña jabalina como la debería tener a la espalda, una pequeña lanza, lo que podría hacerle a unos individuos que a lo sumo podrían llevar a qué? A un 80, póngale. Entonces imagínate tú la dimensión. Y este hombre salía cada día, dice que salía todos los días y vociferaba y decía, bueno, ¿quién me puede enfrentar? Hagamos un trato. Si ustedes me vencen a mí, entonces yo voy a ser el siervo de ustedes. Pero si yo los venzo a ustedes, ustedes van a ser el siervo mío, los siervos míos. Y él decía, mándenme a uno solo, ¿cierto? Uno solo, que sea en ese momento el que venga y me enfrente a mí. Piensa por un instante si tú estuvieras en ese momento, ¿cierto? Tú estás allí, en esa guerra, en esa batalla, en ese momento, y sale ese tatabrón, ¿cierto? Y dice, ¿quién va a ser el valiente que salga y me enfrente? Yo creo que yo soy el primero que salgo corriendo. No sé. Si a veces somos cobardes, yo les confieso, yo soy cobarde para matar ratones y alguna vez cuando estaba con mi esposa en embarazo, ella me dijo que tenía que matar un ratón y mejor dicho, a mí se me hizo un 8 y era una cosita así, de este tamaño, con cola era de este tamaño, ¿cierto? Sin cola era de este tamaño, ese ratón era más cola que ratón. No les cuento la imagen, solo les digo que yo era con una escoba brincando por la casa, esperando que ese ratón no se me viniera encima, ¿cierto? Ahora, si yo me asusté con un berraco ratón, dígame cómo me asustaría yo cuando me metan, como les digo, un tatabrón de 3 metros. Las casas en promedio tienen una altura de casas de apartamentos al techo de una altura promedio de 2,30. Así que allí donde tú estás, mira en este momento para el techo y piensa que ese gigante, el que David se iba a enfrentar, pues pasaba el techo tuyo, porque si tu techo es de 2,20, entonces súmele otros 60 centímetros. Tranquilamente, ese gigante metía la cabeza, ¿cierto? Por la plancha del vecino y la cabeza le daba como en el comedor. Podía dormir acá y comer allá arriba. Pensar en este gigante es pensar en algo miedoso, realmente era algo miedoso. Y los gigantes tienen esa característica, son miedosos. Los gigantes muchas veces tú y yo los alimentamos. ¿Sabes de qué se alimentan los gigantes?
se alimentan de algo llamado miedo. Nuestros miedos terminan alimentando esos gigantes. Y como les mencionaba ahorita al inicio, en la invitación que les hicieron, esa frase por eso es tan importante, porque dice, si se centra en sus gigantes, tropieza usted. Si se enfoca en Dios, caen sus gigantes. No importa el gigante que tú y yo tengamos, y ese gigante puede ser el gigante de la pornografía, el gigante del adulterio, el gigante de la fornicación, el gigante del robo, no sé cuál sea el gigante, pero sea el gigante, por más grande que sea, no importa el tamaño de ese gigante, importa la confianza que tenemos en Dios. Y allí es en lo que nos vamos a centrar hoy. Era necesario hacer un paréntesis, o más que paréntesis, hacer un paralelo entre el gigante y entre David. Porque cuando vemos esa historia, pues listo, la pasamos. Pero cuando ya empezamos a ver proporciones y empezamos a ver lo que estaba sucediendo, decimos, oiga, en verdad este muchachito, este David, dicho en un argot más popular, podemos decir que las tenía bien puestas, ¿cierto? Porque era un pelado joven, pero que no le dio miedo enfrentarse a ese gigante. No le dio miedo enfrentarse a él, pero él tenía unas claves. Y esas claves son las que precisamente yo quiero poder compartir en esta noche. David dice en la escritura en 1 Samuel 17, si luego ustedes lo quieren leer, allí estará todo el relato de la batalla de David y Goliat, pero dice que él llevó al campamento, ¿cierto? Y él llegó al campamento justamente cuando los soldados estaban en posición de guerra, cuando estaban al frente, cuando estaban allí como, no sé si estarían haciendo alguna bulla o algo así para enfrentar al otro. Pero cuando justamente David llega, que su papá lo manda, porque David era el menor de ocho hermanos, sus tres hermanos mayores estaban en el ejército y el papá le dijo, mijo, vaya y llévele comida a sus hermanos y les lleva también a los generales y por ahí derecho me pregunta por los muchachos a ver cómo están. Entonces David cogió, era un pastor de ovejas, una labor muy normal, ¿cierto? No era una labor destacada, y el hombre entonces deja encargado a alguien de ese rebaño de ovejas y se va a cumplir con lo que su papá le envía. Cuando David llega a este sitio, entonces imagínate, están ya los dos ejércitos aquí al lado y lado. Y cuando están al lado y lado, él llega a entregarle la comida a sus hermanos y siente una voz, me imagino que una voz grande, ¿cierto? Una voz gruesa, que sale y empieza a decir eso. Dice que eh, Goliat durante 40 días, todos los días salía en la mañana, en la tarde y en la noche a maldecir, ¿cierto? ¿Cuánta cantidad de palabrotas debió haber dicho? No me quiero imaginar cuántas dijo, pero cada vez que salía afligía más a este pueblo porque él decía, que me salga uno, yo necesito que me salga uno, ¿quién me va a salir al frente? ¿Quién va a venir aquí al corte? Y en ese ejército, donde habían valientes, donde habían guerreros, personas que se habían preparado, todos estaban ¿qué? Callados. El gigante en nuestras vidas a veces es tan grande, el gigante al que yo me estoy enfrentando muchas veces es tan grande que ese gigante todos los días sale y me insulta, todos los días sale y me habla, vocifera de mí, de lo que yo hago, de lo que dejo de hacer. Ese gigante vocifera del Dios en el que yo creo y me dice, ¿y este es el Dios en el que tú crees? Y eso es lo que tú haces como hombre. Y tú te crees hombre y haces esto, engañas a tu esposa o maltratas a tus hijos o desfalcas tu empresa. No sé, vuelvo y les digo, no sé cuál sea el gigante, pero esos gigantes nos atormentan. Hay gigantes que diariamente se levantan y tan pronto tú y yo nos levantamos, ese gigante está listo. Antes de que tú y yo nos bañemos, el gigante ya está listo, ya está bañado y le dice, listo, ¿qué hay para hacer? Y ese gigante empieza a decirte una cantidad de cosas. Y quiero recordarte algo o enseñarte un pedacito muy importante y es aquella preocupación con la que tú te acuestes en la noche es la que al otro día en la mañana va a ser la primera que va a llegar. Y eso empieza a decirte a ti cuáles son los gigantes que hay en tu vida. Puede ser que ya tengamos uno muy grande o puede ser que estamos en proceso de engorde, que estamos en proceso de ir levantando algunos gigantes, porque los gigantes son como los osos. ¿A qué me refiero como los osos? Los osos, pues casi todos los animales cuando están chiquitos son muy bonitos, ¿cierto?
Y un oso grizzly, pues cuando uno lo ve es muy bonito. Incluso el oso polar, que en la década de los 90 fue tan familiar por toda la publicidad de Coca-Cola, pues se hizo más bonito. Y el oso polar uno lo ve como muy indefenso, muy bonito, una cosita blanca, peludita. El asunto es que a medida de que ese oso vaya creciendo, ese tipo cuando se pare va a alcanzar más o menos esa misma estatura de Goliat. Y ese oso que en un momento era chiquito y era bonito, créeme que más adelante ni va a ser chiquito ni va a ser bonito, ni va a querer el bienestar tuyo, sino que va a querer despedazar. Debemos de irnos con una de las tantas ideas con las que debemos de irnos en esta noche es la siguiente. El gigante que se levanta en mi vida no es un gigante que me quiere. Ese gigante no quiere lo bueno para mí, ese gigante no quiere la paz para mí. La realidad es que ese gigante me quiere moler, me quiere acabar. Esa es la realidad en medio de los gigantes que tenemos. Así que el primer elemento, ¿cierto?, que vamos a encontrar aquí, y es uno de los elementos que tenemos que encontrar a la hora de enfrentar nuestros gigantes, dice que tenemos que asumir la batalla con valentía. ¿Por qué asumir la batalla con valentía? Porque David, que en ese momento no era rey, sino que nos vamos a referir al pastor David, ¿cierto? Al pastor normalito y básico David, le dijo al rey Saúl lo siguiente, y le dice, no tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear con él. Imagínate, un tipo flaco, escuálido, chiquito, ¿cierto? Pastor de ovejas, cuando todo el ejército estaba preocupado, cuando David escucha que ese gigante sale y empieza a vociferar, él va donde el rey y le dice, Su Majestad, no se preocupe, yo mismo voy a acabar con ese gigante. Yo mismo lo voy a moler, no tiene por qué preocuparse. Y tú y yo tenemos que ser valientes y lo primero en ese proceso de valentía tenemos que aprender a identificar cuál es el gigante y afrontarlo con valentía. Y en ese afrontarlo con valentía posiblemente no vas a poder hacerlo solo. Vas a necesitar de alguien que te ayude. Vas a necesitar de alguien que le digas, mira, ¿sabes qué? Yo tengo este gigante, yo tengo este problema y yo necesito que tú me ayudes. Yo voy a pelear, pero yo necesito que usted sea mi escudero. Porque dice la escritura que Goliat, imagínese, como era de grandote y de tatabrón, sin embargo, él tenía un escudero que iba con él. No está mal que tú y yo tengamos un escudero, pero sepamos escoger el escudero, porque hay escuderos que en ocasiones lo único que hacen es aliarse con ese gigante que yo estoy luchando. Así que la batalla la tenemos que asumir con valentía, ¿cierto? Tenemos que tener un segundo elemento en cuenta y es las batallas anteriores me preparan para las batallas futuras. Ojo, las batallas anteriores me preparan para las batallas futuras. Cuando David va y le dice al rey Saúl, le dice, no se preocupe, no se desanime, ¿cierto? Porque yo mismo iré contra él. Entonces, obviamente, el rey Saúl le dice, pero es que tú eres un muchacho, ¿tú qué vas a hacer? Y ojo lo que dice acá, lo que dice este intrépido David. Él dice, a mí me tocaba cuidar del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. David, yo estoy seguro que no le tenía miedo a los ratones, ¿cierto? Por eso yo no habría aplicado para ser David. Si le corre un ratón, ahora imagínese un león. Pero ojo lo que dice este tipo. Este tipo era de verdad bravo. El que dice, da su majestad, no se preocupe, porque yo he cazado, yo he acabado con leones y con osos, ¿cierto? Y usted pensar en un oso de 2 metros y pico contra un niño, imagínense. Y él dice, yo le voleo, yo me encargo de cascarle a ese animal. Y si él me ataca, ¿cierto? Pues lo cojo y lo mato. Así de sencillo. Así que las batallas que tú y yo hemos tenido en otros momentos son batallas que nos van a preparar para algunas batallas futuras. Por eso es muy importante que tú y yo no dejemos crecer a los gigantes. Y que si el gigante está creciendo, pues es necesario enfrentarlo. ¿Por qué? Porque si tú y yo no enfrentamos nuestro gigante, cada vez va a ser más grande.
El tercer elemento que debemos de tener en cuenta a la hora de enfrentar nuestros gigantes, yo me atrevería a decir que es el elemento más importante de todos. El rey, David en este momento dijo lo siguiente, y dijo, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. El tercer punto, entonces, como les decía, dice que tú y yo tenemos que reconocer de dónde viene nuestra fuerza. Seamos sinceros, tú y yo no somos capaces de derribar ese gigante. Si has venido luchando con un gigante, si se te está creciendo el gigante, ¿cierto? No te preocupes en el sentido de que no vas a nacer con tus fuerzas. David reconoció que la fuerza de él venía de Dios y él dije, Dios me libró del oso y del león y así mismo lo va a hacer de este gigante. Querido hombre, yo te quiero animar en algo y es, Dios mismo es el que puede librarte de ese gigante con el que tú estás peleando. No importa cuál gigante es, pero Dios te puede librar. No importa qué pecado es que ya está muy grande, Dios te puede librar. Los hongos tienen una característica, ¿sabes cuál es? Los hongos crecen donde no hay luz, ¿cierto? Donde hay oscuridad. Tú nunca ves un hongo donde hay luz. Siempre donde encontramos los hongos, donde hay oscuridad. Pero cuando los hongos son expuestos a la luz solar, automáticamente ¿qué? Se secan. El pecado es de la misma manera. Los gigantes son de la misma manera. Cuando son expuestos a la luz de Dios, se secan. Pero cuando son guardados, cuando están metidos, cada vez va a crecer más, y va a crecer más, y va a crecer más, y más, y más. Por eso te decía que la fuerza depende de Dios. Cuando tú y yo tomamos la decisión, como les mencionaba ahorita, cuando tomamos la decisión de asumir la batalla con valentía, cuando entendemos que otras batallas nos prepararán para nuevas batallas y cuando reconocemos de dónde viene nuestra fuerza, tomaremos la decisión de exponer ese gigante a la luz de Dios. Y esa luz va a ser la que va a secar a ese gigante. No van a ser nuestras propias fuerzas, pero tenemos que exponerlo. Y en ocasiones, ¿sabes qué es lo más teso? Que ese gigante que tiene que exponer, necesariamente tendré que exponer mi corazón. ¿Exponerlo a qué? A decirle, ¿sabes qué, Señor? Sí, es la verdad. Yo tengo este gigante, yo lo he venido consintiendo, yo lo he venido alimentando, cada vez lo hago más grande, me da miedo, no quiero estar con él, pero lo veo tan grande que cada vez más lo quiero alimentar. Pero hay otros elementos muy importantes y es un cuarto elemento nos habla que debemos de escoger nuestras propias armas y ya les voy a explicar a qué me refiero con escoger nuestras propias armas. Dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña y le entregó también en su casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre su armadura, intentó caminar pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo eso. Le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. ¿Cuáles son las armas que tú y yo tenemos? Y cuando me refiero a las armas es que tú y yo tenemos que ser conscientes cómo es que yo estoy buscando a Dios, porque esa va a ser nuestra primordial arma. Y cuando me refiero a que tienes que buscar tus propias armas, no podemos estar viviendo de las armas de otras personas. No podemos estar viviendo de una fe prestada. Tenemos que apropiarnos de nuestra propia fe y decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo necesito armas para... Así, puede decirle así, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito armas para pelar este gigante. Este gigante lo tengo que pelar. Y que tú y yo podamos ser como en ocasiones se conoce en el bajo mundo y en la parte del sicariato cuando se dice de esta semana no pasa. Tú y yo tenemos que decirle eso al gigante, pero no con una palabra como de simplemente de que si yo lo digo así va a ser, no. Tenemos que darnos a la labor y decirle, este gigante de esta semana no pasa. Este gigante de esta semana no va a pasar. Este fin de semana no va a pasar lo mismo. Este fin de semana no voy a volver a salir a ese lugar. Este fin de semana no voy a volver a tomar de esa manera. No voy a consumir esto. No voy a hacerlo uno. No voy a seguir desfalcando. No puede ese gigante seguir saliendo en tu vida todos los días, maldiciéndote, gritándote, y tú simplemente allí agazapado porque el gigante es muy grande. No importa cuán grande es el gigante, porque mientras más grande,
más duro caen. Y el quinto elemento tiene que ver ya con ese momento cuando cuando David, perdón, va y se enfrenta con el gigante. David va y se enfrenta al gigante, ¿cierto? Salen al encuentro. Dice que la escritura que David sale entonces con su cayado, o sea, con el palo, pues con el palito de las ovejas, cogió 5 piedras, las metió en su bolsa y salió con una honda. ¿Sí o qué? Y cuando llega allí, pues obviamente este gigante dice, ¿qué es esto? Y dice, ¿acaso yo soy un perro para que ustedes me vengan a atacar con palos? Porque los perros se corrían con los palos en la época. Y David llegó simplemente con un palo, o sea, y Goliat decía, ¿cómo así? Usted me va a tratar a mí como un perro. Yo les pedí un paladín y ustedes me mandan esta cosita. Y dice que cuando los dos se dan a la labor de enfrentarse, pues empieza el momento más, pero más importante, ¿cierto? David le dice a él que él viene con espada, que él viene con lanza y con jabalina, pero David le dice a él, pero yo vengo en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y en ese momento dice que entonces cuando se va a desatar esa batalla, David toma su onda rápidamente, le empieza a dar vuelta a eso y le tiró la piedra. ¿Dónde se la conectó? Aquí, entre ceja y ceja se la cuadró. ¿Cómo habrá sonado esa piedra? Yo no sé, pero eso debe haber sonado como una cascarita de huevo. Cuando le pega acá, obviamente ese tipo cae al piso, ¿cierto? Pero note a lo que hace David. David no se queda simplemente con la piedra que le pegó, sino que dice, luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. David no era tan langaruto como lo pensaban, porque obviamente, imagínense la espada que tenía Goliat. David fue y tomó la espada de él, de Goliat, y con esa misma espada le arrancó la cabeza. Y uno diría, pero es que arrancar la cabeza, y parecería sencillo, pero imagínense el vainazo que le tuvo que haber pegado a David para cortarle la cabeza. ¿Cómo sería el cuello de ese tipo? O sea, es una cosa así enorme. O sea, que David tampoco era cualquier langaruto. No basta simplemente con pegarle al gigante. Necesitamos matar al gigante. Necesitas matar al gigante. Y a veces al gigante simplemente le pegamos, lo mareamos, pero ese gigante vuelve y se para. Y cuando se para se va a levantar más berraco. David tenía claro algo y es David no podía chocar cuerpo a cuerpo con él porque lo acaba. Pero en la distancia David sabía que lo podía acabar. Hay gigantes que tú y yo no podremos atacar cuerpo a cuerpo porque nos vuelven pedazos, pero lo podemos atacar en la distancia. Hay WhatsApp que tú y yo ya no deberíamos de estar respondiendo. Hay videos en los grupos de WhatsApp que tú y yo ya no tenemos por qué estar abriendo. Hay llamadas que no nos tenemos que permitir. Hay torcidos en nuestros trabajos que ya no tenemos por qué permitirnos. Y lo más importante es entender por qué lo vas a hacer. Por último, yo quisiera concluir con algo y es, si tú y yo no tomamos la decisión de confrontarnos a nosotros mismos y fruto de eso, perdón, confrontar a nuestro gigante, créeme que ese gigante va a seguir allí. Y créeme que no solamente vas a necesitar esta conferencia de hoy, sino que entonces vas a necesitar una conferencia dentro de 8 días, dentro de 8 días, y dentro de 8 días, y dentro de 8 días. Pero si tú y yo no asumimos la batalla con valentía, por más conferencias que tengamos, no va a pasar nada. Por más conferencia que tengamos, no va a suceder nada. Cierro con este elemento que siempre me ha llamado la atención y es, nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a un gigante muy complejo y estando en el último momento de su vida, ¿cierto? En el momento donde estaba allí en el huerto del Getsemaní, tuvo algo, tuvo miedo.
Y teniendo ese miedo, hizo esta oración 3 veces. Le dijo a Dios, si es posible, aparta de mí este cáliz o aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Jesús fue valiente no solo para hacer la oración, sino para recibir la respuesta de Dios. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Silencio, porque el silencio de Dios también es una respuesta. Sin embargo, él fue valiente para asumir esa respuesta. Tú y yo como Jesús tenemos que aprender a aceptar la respuesta que Dios nos da y tenemos que vivir nuestra vida con hombría. Eso es vivirla con hombría. Eso es portarnos varonilmente. Entender que hay gigantes que tenemos que acabar y que no podemos seguir contemplándolos. Yo no sé cuál sea tu gigante, si es uno, dos, tres, si tienes a uno medio moribundo pero no le has cortado la cabeza, no sé. Pero esos 5 tipsitos que hemos compartido ahora, a mí me gustaría que tú los puedas meditar. Asumir la batalla con valentía, entender que las batallas anteriores te preparan para batallas futuras, reconocer de quién viene tu fuerza, escoger tus propias armas y recuerda, no basta con pegarle al gigante, es necesario arrancarle la cabeza. Antes de pasar a un tiempo de preguntas, yo quisiera pedirles a ustedes que me permitieran realizar una oración para entregarle a Dios este tiempo. Y no solamente eso, sino también para invitarles a todos aquellos que de pronto nos acompañan por primera vez en una conferencia como estas, que tú puedas hacer una oración en la que aceptes a Jesús como Señor y como Salvador de tu vida. Y en un momento yo voy a hacer una oración en la que le expresaremos el deseo a Dios de que entre a nuestro corazón. Y si tu deseo es que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, para que te ayude a derrotar esos gigantes, pues yo quiero invitarte a que creyendo tú puedas hacer esa oración en esta noche. De tal manera que puedas decirle a Jesús que te ayude con esos gigantes. Y si no es la primera vez que nos acompañas, sino que estás tú porque invitaste a alguien, con mayor razón, la invitación es a que le digas a Jesús que pueda tomar el control. Así que allí donde tú estás, yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos por un instante y que le podamos dar gracias a Dios y le digamos, Señor, gracias por lo que nos has permitido ser expuestos en esta noche. Hoy te pedimos, amado Jesús, que seas tú mismo tomando nuestras vidas para que podamos pelear con aquellos gigantes. Y quiero en este instante poder hacer esa oración por aquellos que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Y quiero invitarte a ti que de pronto nos acompañas hoy por primera vez, que creyendo puedas repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz y perdonar mis pecados. Te pido que entres a mi corazón, que seas mi Señor y Salvador y hagas de mí el hombre que tú quieres que yo sea. Señor, hoy quiero orarte no solo por estos hombres que te aceptaron en esta noche, sino también orarte por todos los que fueron expuestos a tu mensaje en esta noche. Yo te pido que como hombres nosotros podamos luchar con esos gigantes, gigantes que se levantan en medio de nuestras vidas, gigantes que quieren aplastarlos, gigantes que quieren despedazarnos, pero es entender, Señor, que tus armas, tu poder es mucho más grande que cualquier otro poder. No importa el gigante al que nos enfrentemos, importa el Dios que tenemos para que nos ayude a enfrentar ese gigante. Así que hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a pegarle esa primer pedrada al gigante y que cuando ya lo veamos allí cayendo en tierra, sigamos siendo valientes y le cortemos la cabeza al gigante. Que marquemos un precedente en medio de nuestras vidas para que podamos seguir siendo ejemplo para nuestros padres, esposas, hijos, para nuestros jefes o para nuestros empleados. Y te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que guardes todo esto en nuestro corazón. Es en tu nombre, amado Jesús, que te oramos y que te damos muchas gracias, Señor.
Amén y amén. Amén. No sé si de pronto surgen algunas dudas o alguna pregunta que de pronto alguno quiera realizar respecto de este tiempo que hemos tenido, porque ahorita luego de las preguntas viene algo muy, pero muy importante que quieren compartir también con ustedes. Entonces, O si alguien tiene alguna pregunta, tienen la posibilidad de abrir su micrófono eh, para que puedan expresarla. Parece que no. No, muchas gracias, está muy bien el tema, excelente. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Expresamos pues nuestro agradecimiento, Julián. Muy bien llevado el tema y quería contarles pues a todos los participantes que ese tema está basado en un libro que se llama Derribe sus gigantes. Ese libro, ahí lo pueden ver en la pantalla de Julio. Ese libro lo vamos a empezar a estudiar poco a poco, capítulo a capítulo, en una reunión que se llama Hombres de Verdad. Esa reunión se hace, pues, por el momento, por este tiempo de pandemia y demás, se hace por este medio, pues por Zoom. Lo vamos a hacer todos los miércoles a las 7 de la noche. Entonces, la invitación queda abierta para que cualquiera de los que están en la sala, que muchos de ellos son, hacen parte pues, del movimiento Hombres de Verdad, y todos los invitados puedan acompañarnos el próximo miércoles, que vamos a empezar a estudiar este libro paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, está la invitación abierta para todos y lo que queremos en este momento es hacer un sorteo que era parte pues como de la invitación que teníamos también de un libro de estos para una, un afortunado. Aquí les estoy compartiendo mi pantalla, si me pueden confirmar si la ven. Están todos los inscritos, aquí estamos, digamos, como los organizadores por fuera del sorteo, y a partir de David Mesa hasta el último que es Carlos Villabravo, vamos a hacer este sorteo. Entonces, son 27 personas, y aquí tenemos una ruleta en la que hay hasta el número 27. Vamos a girarla para saber cuál es el afortunado ganador de este libro que vamos a empezar a estudiar a partir de la próxima semana. Y el ganador es el número 22 que corresponde a Julián Ochoa. Julián Ochoa también nos hace una petición de oración porque está pendiente de un empleo. Entonces, Julián, bienvenido. La próxima semana en la reunión y nos vamos a poner en contacto contigo. Aquí tenemos tus datos para poderte entregar este obsequio que te tenemos de parte de Senfol Envigado y de los Hombres de Verdad, que es el movimiento que organiza esta reunión. Bueno, sin más, nosotros queremos agradecerles a todos el tiempo que nos dedicaron. A Julián, pues bienvenido y lo felicitamos entonces por este premio. Muchísimos agradecimientos también a Julián Duque que nos compartió el tema y una feliz noche para todos. Esperamos que el tema haya sido... Amigo, amigo Eduard, qué pena contigo. ¿Qué más, David? Pues aprovechar que estamos aquí todos unidos, te comenté que pues que este domingo aplicamos para unas pruebas de examen de carrera administrativa. Sí, En este momento yo también tengo conectado como 3 amigos acá del tránsito que también se conectaron a escuchar la palabra de Dios. perfecto. Los 3 amigos también quiero pedir mucho por ellos, por otro que tampoco fui capaz de conectarse. Pero Todos tienen mira pruebas que este fin de tenemos semana. es este domingo, Sí, entonces con toda la fe del Señor, para que nos vaya bien en el examen, porque realmente pues hemos estudiado y estamos juiciosos deliciosos, muy ante bien. ese examen. Ese es su Entonces sí le gigantes. pediría mucho a todos ustedes muchachos que la oración y la unión de fe entre todos podamos salir victoriosos ese día. Perfecto. Entonces también los tendremos también en la oración para que les vaya muy bien en esta prueba. Igual con todas las personas que nos escribieron ahí las peticiones de oración, lo vamos a tener muy en cuenta en nuestras oraciones para que ese Muchas gracias, gigante que muchachos. están enfrentando en este momento
tengan las herramientas y la valentía para enfrentarlo y derrotarlo. Y como dice Julián, arrancarle la cabeza, porque eso no hay que dejarlo chapaleando. Listo. Muchas Oscar, gracias. despides en oración, por favor, para que cerremos bien la ¿Yo? reunión. Sí, por favor. Gracias. De verdad que muchas gracias a todos, a todos los que han participado en esta reunión, principalmente al Espíritu Santo, que es el que toca los corazones y el que realmente pone esa sed, Señor, de buscarte. Señor, aquí pues estamos todos reunidos. Seguramente hubo algunos que no se pudieron conectar. Quisiéramos haber invitado más y más y más y más personas para que conozcan de ti, Señor. La mesa estaba servida, la mesa está servida. Alimentémonos de lo que el Señor nos ha dado hoy. Aprendamos entonces, conforme a la palabra y al tema que veíamos hoy, que no hay un gigante tan grande como nuestro Dios. No lo hay, ni lo habrá, porque si no el Señor nos lo había advertido. El Señor tiene el poder para sanar, para restaurar, para crear, para ordenar. El Señor es un Dios de amor. Y con ese espíritu de amor que nos lo demuestra a través de Cristo Jesús, ponemos, Señor, también nuestras vidas delante de ti y decirte, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra armadura, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, tu palabra que no miente, Señor, tu palabra que es firme, Señor, y no tiene sombra de variación, nosotros nos hacemos a esa palabra, que es la espada con la cual nosotros nos defendemos y atacamos a aquellos gigantes que nos llenan de duda, de temor y nos paralizan, Señor. Hoy, di en cada uno de tus corazones, muchachos, digan, en el nombre poderoso de Jesús, mi vida ha sido transformada por el poder y la gracia del Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de estos varones. Bendice el domingo, Señor, en la presencia de estos varones. Los enviamos con el poder, la sabiduría y la tranquilidad del Espíritu Santo para resolver estos exámenes. Cualquier enfermedad en el nombre de Jesús, también tenemos la potestad en el nombre poderoso de Jesús de ser sanados. Que el Señor sane cualquier enfermedad y cualquier dolencia, cualquier falta de valía. Recordemos que el Señor nos ha dado un valor muy grande. Él nos ha dado salvación y vida eterna y nos ha prometido su compañía. Ese es el arma poderosa en el cual nosotros tenemos que luchar. Dios los bendiga, muchachos, Dios los bendiga a todos y que esto sea un abrebocas para que busquemos del Señor y nuestras vidas sean transformadas. Porque como le pasó a David, él mató a Goliat, pero después vinieron otras y muchas batallas más. O sea que él aprendió y nosotros tenemos que aprender de lo que el Señor nos ha librado. En el nombre de Jesús, una buena noche y qué bueno que estuvimos acá. Feliz noche para todos. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, Dios los bendiga a todos. Muchas Bendiga a gracias. todos. A todos, Hasta luego, Dios déjense les ver, bendiga. pues.